Clase número 2 de religiones comparadas. Anteriormente estuvimos definiendo lo que es religión, religar al hombre con Dios en cierta relación. También definimos las características de la religión desde su etimología, desde la definición de los sociólogos de la religión, también desde la perspectiva de la fenomenología de la religión, según algunos autores, los elementos que constituyen una religión. Y también extendimos la definición de religión hasta abarcar un concepto religioso casi metafórico para estar describiendo las religiones civiles, políticas, entre otras, tanto activas como pasivas. Ahora estaremos viendo entonces la religión, una de las religiones más antiguas de las cuales se tiene datos escritos, documentos y fuentes históricas, como lo es el hinduismo. Se debe distinguir indios de hindúes. El término indios se refiere a los habitantes de una zona geográfica denominada India, el país de India. Ellos son los indios, pero no todos los indios son hindúes, porque entre los indios podemos encontrar a los hinduistas, a los budistas, jinitas, sikh, eh, practicantes de la religión de musulmanas también, cristianos, podemos encontrar grupos y de los seguidores de Zoroastro. Los practicantes de la religión del hinduismo se le denominan los hindúes, y no todos los hindúes son indios. Eso es lo que se debe distinguir. Entonces, indio se refiere a los habitantes de la India, hindúes a los practicantes de la religión hindú. El término hinduismo es el que los occidentales han bautizado una religión asimilada geográficamente con el lugar en donde se practica, que es la India. Los que viven allí no la llaman precisamente de ese modo. Para ello es Sanatana Dharma, la ley eterna. Voy a escribir acá Sana, Sanatana, Sanatana Dharma. Significa ley eterna. Esa es la religión con los cuales se autodefinen los hindúes. Sanatana Dharma o la ley eterna. Así como los de Arán, los arameos, los griegos le denominaron a este grupo los sirios y los españoles denominaron al grupo que se encontraba en, entre el Copiapó y toda la zona sur de Chile y Argentina, que eran los mapuches, le denominaron los araucanos. Pero asimismo se denominan mapuches, los arameos asimismo se denominan arameos y no sirios, y la religión de los hindúes es Sanatana Dharma, la ley eterna, no hinduista. El término hinduismo entonces es un término extranjero para describir la religión de esta zona geográfica donde se originó. En esta región surgió la religión védica, que se va a convertir en el brahmanismo. Brahmanismo proviene de Brahman, uno de los dioses principales de la religión hindú. En la meseta del Deccan, una zona geográfica de la India, poblada por los drávidas, una población, un pueblo, una cultura dentro de la India, fue invadida por los arios, llegados del sur de Rusia. También estuvo poblada por los inmigrantes llegados de Malasia, de Malaca, por mar, o salidos de Babilonia y también de Irán. Allí, en la India, el lugar entre los confines de Irán y del noroeste del Sind, nació una religión confusa, donde se mezclaban los cultos autóctonos.
y los dioses y concepciones llegados de Irán, de todos estos materiales, el hinduismo ha hecho un conjunto de creencias originales. Teniendo en cuenta la pluralidad de orígenes de diversos pueblos que llegaron a esta zona geográfica, trajeron sus creencias autóctonas, sus creencias también propias de la zona de donde ellos provenían, y los demás pueblos lo asimilaron y surge una religión sincrética, una religión original, pluralista, confusa para algunos. Para estudiar la religión de los hindúes, necesariamente se deben recurrir a sus fuentes, a sus textos. Del mismo modo como nosotros los cristianos tenemos nuestras fuentes para extraer nuestra fe y determinar el estilo de nuestra vida, como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos del Antiguo Testamento, epístolas del Nuevo Testamento, biografías, libros, narraciones apocalípticos, como el último libro del Nuevo Testamento. También ocurre con la religión hindú, también tienen sus fuentes y documentos. Entre estos documentos se encuentran los Vedas. Veda significa visión, conocimiento. Es una palabra sánscrita. El sánscrito es un idioma que se habló en el norte de Egipto, perdón, en el norte de la India, hasta el siglo III antes del Señor Jesucristo. Todos los hindúes cultos, todos los indios cultos, estudian el sánscrito, el idioma sagrado, litúrgico de la religión hindú. Son libros, según las creencias hindúes, exhalados por Brahman, el dios principal de los hindúes. Por lo tanto, como los cristianos que reclamamos nuestros libros inspirados, también los hinduistas reclaman los Vedas, sus textos antiguos, como inspirados por Brahman también. Y estos fueron exhalados o inspirados por Brahman en forma de palabras que los sabios videntes conocieron por visión directa, que fueron transmitidos por el oído y finalmente fueron escritas. Son los textos más antiguos de la literatura de la religión hindú y de la literatura de la India también. Entre estos Vedas podemos mencionar varios o varias subdivisiones. Entre estas subdivisiones se encuentra el Rig Veda. Significa verso sagrado o Veda de las alabanzas, compuestos entre los años 1500 al año 1200 antes del Señor Jesucristo. Por eso que es la religión más antigua, porque hay documentos mucho más antiguos, incluso que el Pentateuco, los libros escritos por Moisés. Moisés aproximadamente comienza a escribir, hay dos fechas, cuando sale de la esclavitud de Egipto, puede ser el año 1440 o en el año 1290 antes de Jesucristo. Y si estas obras se escribieron en el año 1500 antes del Señor Jesucristo, entonces es la religión documentada con sus libros de religioso más antiguo, el judaísmo y el cristianismo. Están compuestos en versos, son Vedas de las alabanzas. Tiene un tono poético entonces. Hay otra obra que es el Yajur Veda, Veda de las oraciones o fórmulas sacrificiales. Su parte más antigua del siglo XI antes de Cristo. Son oraciones prescritas con la finalidad de ser leídas y participar de esa forma de una oración común. Y también son fórmulas sacrificiales que se leían estas oraciones en los sacrificios. Los cristianos, no todos, pero un grupo muy importante como los cristianos del Oriente, los cristianos católicos romanos, los de la iglesia anglicana también, tienen oraciones prescritas. La iglesia anglicana, el libro de oración común, donde todos los anglicanos del mundo leen esta obra y realizan sus devocionales para dirigirse
y tener comunión con Dios. Una oración común de todos ellos. Ocurre también con los hindúes, tienen sus libros de oraciones. Otra obra es el Sama Veda, Veda de los cantos, reordenación del material del Rig Veda. El Atharva Veda, Veda de las fórmulas mágicas, se pueden encontrar conjuros para ahuyentar los malos espíritus, para tener éxito en el amor, la salud, la larga vida. Esta necesidad de los seres humanos apelan actualmente los son los que consultan a los muertos, los hechiceros, los brujos, los tarotistas, los videntes, en fin, una variedad de personas que consulta al más allá para traerle suerte, vida y prosperidad. La gente es lo que necesita. Siempre ha requerido y necesitado lo mismo: amor, salud y larga vida. Éxito en todas sus empresas. Esos mismos elementos y necesidades se encuentran acá en esta obra, aunque pertenece a otra religión hinduista, a otra cultura, a otra cosmovisión, a otra época muy antigua también, pero ahí vemos que los seres humanos en todas partes tienen las mismas necesidades de todos los tiempos. Entre sus versos hay fórmulas mágicas como contenidos más especulativos y filosóficos. La fuente entonces, la más antigua de la literatura india, son los Vedas. Entre ellos están el Rig Veda, el Yajur Veda, el Samaveda y el Atharva Veda. Los hindúes también tienen diversas tradiciones. Entre ellas están los Saura Sutras, son descripciones de los grandes sacrificios públicos. También están los Griya Sutras, sacrificios familiares, ritos domésticos, normas para la construcción de la vivienda, preservación de las enfermedades, ritos amorosos, cultos funerarios, entre otros. Los Dharma Sutras, leyes del Dharma, ley del derecho y de la religión. Y los Mana Sutras o código de Manu. Manu es el nombre del primer hombre de cada era, protagonista del diluvio, que disfrazado de pez salva a las plantas, a los animales y a los hombres en un barco. Ahí nosotros nos encontramos los cristianos con un punto de contacto y una analogía de fe. Recuerde que habíamos dicho en la primera clase que estudiar las religiones mundiales nos ayuda a la misión y a la evangelización, y la misión principalmente con los puntos de contacto en la analogía de fe, que son eventos, sacrificios, ritos, fiestas, creencias, leyendas antiguas, que tiene algún parecido, alguna semejanza con la fe cristiana, y que a partir de allí, porque han sido preparados por el Espíritu Santo con anticipación, para facilitarle la evangelización al misionero, el misionero conecta la fe cristiana y a partir de ahí comienza a dialogar con las otras religiones. También la religión hindú con respecto a la historia es diferente al cristianismo. El hinduismo tiene una comprensión de la historia cíclica, es decir, hay un inicio de la historia de la humanidad y después de muchos miles y miles y miles de años tiene su finalización, pero coincide simultáneamente con el inicio de la siguiente. Y así está la historia de la humanidad. Esto es infinito. La historia de la humanidad, según la cosmovisión del hinduismo, es infinito, es eterno. Y las personas durante todo ese periodo se reencarnan una y otra vez, una y mil veces, en un ser humano, en alguna casta, en un animal, en un insecto, de acuerdo a las diversas concepciones de religiones que surgieron del hinduismo, como el budismo, el, el jainismo. Por lo tanto, los hindúes, según esta comprensión de la historia, ellos quieren liberarse de este ciclo y también liberarse de las reencarnaciones, con la finalidad de dejar de existir y unirse a Brahman, que es una especie de un dios impersonal. La analogía, la ilustración que se emplea es como el mar.
Brahman es el mar y cada persona es una gota. Cuando se ha producido el nirvana o la iluminación y la liberación del ciclo de reencarnaciones, esa gota cae al mar. Cuando era gota, era distinta, distinguible, tenía sus propias particularidades, su propia personalidad de una gota, pero cuando ingresa al mar, se ha fusionado con el mar, ya no se puede distinguir aquella gota porque es parte del mar, se ha convertido en parte del mar, es el mar, es Brahman, vuelve a existir otra vez, porque para ellos la existencia real es Brahman y él es el único ser. Todo lo demás son una especie de ilusión. En cambio, el cristianismo, el concepto de la historia es diferente. El concepto de la historia no es cíclica, sino que el concepto de la historia es lineal. Tiene un comienzo y también tiene una consumación y un final, y en medio de esta historia encontramos la venida del Señor Jesucristo en la crucifixión. Pero la historia tiene una meta, tiene un final, alcanzará su propósito y después comienzan los tiempos eternos. Es diferente la concepción histórica de los hinduistas, no solamente de ellos, sino de todas las religiones del mundo, prácticamente, con excepción del judaísmo y del islamismo. La historia del cristianismo es lineal. Por eso en el cristianismo no hay necesidad de liberarse de reencarnaciones, porque no es eterno, no es cíclica, no se reencarna una y mil veces, porque la historia tiene su consumación, tiene su meta, su fin. Entonces, durante este periodo de las eras, después que se termina, vuelve a comenzar otra vez a repetirse los mismos eventos una y mil veces. Manu es el primer hombre que salva a la humanidad por medio de un barco después de un diluvio. Este poema del Manava Sutra o Código de Manu es un poema que tiene 2685 versos, escrito en torno al siglo I después de Cristo. Expone el origen de los dioses y del universo, así como las leyes rectoras del comportamiento de los hombres en materia de religión, moral y también en temas de política. La religión hindú, como la islámica, como la judía, como la cristiana del occidente, no así del occidente, sino del oriente, perdón, cristianismo del oriente, no así el del occidente. La religión es holística. ¿Qué significa esto? Que la religión permea, influye en cada aspecto de la sociedad y del área de la vida del ser humano. Política, economía, cultura, nación, religión, todo está relacionado con la divinidad y con la espiritualidad. Es en el occidente, en Europa, que ha sido influida por la filosofía griega. En América Latina, en los Estados Unidos, con excepción de América Latina, principalmente de los pueblos originarios que tienen la misma cultura holística de los pueblos del Oriente, del Medio Oriente, del Extremo Oriente, que somos los pueblos de América Latina prehispánicos. El Occidente tiene una filosofía dualista de los griegos, donde hay una separación entre la materia y el espíritu. La materia es la política, la economía, la cultura, la nacionalidad. Y lo espiritual, que es bueno, está relacionado solamente con lo espiritual, con la iglesia, con las prácticas cristianas, y que se debe distinguir de la práctica profana, que son lo material. Bueno, ese concepto en la religión hindú y en la Judea cristiana, de los cristianos del Oriente, es holística, como todas las religiones. La fe es pública y la fe permea e influye cada comportamiento del ser humano en todas las áreas. Por eso que en este libro, Manava Sutra, Código de Mano, tiene leyes del comportamiento en temas de religión, moral y en temas políticos. También podemos ver y enlistar las grandes epopeyas dentro del hinduismo. Entre estos podemos enlistar el Mahabharata. No se puede precisar el autor o autores de esta obra. Fue compuesto probablemente en torno al siglo IV antes de Jesucristo.
aunque su estructura actual parece ser del siglo IV después de Jesucristo. Es el poema o la epopeya más extensa de la literatura universal. Tiene 90.000 estrofas de 2 o 4 versos cada una de ellas. Relata hechos que son históricos solo en su base o punto de partida, las luchas mitológicas entre diversas agrupaciones dentro del hinduismo como son los Pándavas, los Arjunas, los Cáuravas, en torno al año 1000 antes del Señor Jesucristo. Otra epopeya es el Ramayana. Significa canoa, curso, vida de rama, tiene 48.000 versos, compuesto en el siglo IV, siglo III antes del Señor Jesucristo. Si bien su manuscrito es del año 1200 después de Jesucristo. Rama es el héroe nacional y arquetipo de todas las virtudes hindúes, que fue considerado más tarde, no en esta epopeya, el avatara del dios Vishnu y deidificado. Cuando se habla acerca de avatara se refiere a una encarnación. Vishnu se encarnó en este héroe y después va a ser deidificado o va a ser considerado como Dios. También están los Puranas, arcaico antiguo del siglo III, segundo antes de Jesucristo. Expone el origen del universo por emanación, su destrucción y su restauración cíclica. Recuerde que el concepto de la historia del hinduismo y juntamente con otras religiones y otras culturas, a diferencia de la occidental judeo-cristiana, es cíclica. Una y otra vez, después de miles de años, la historia del mundo vuelve a comenzar y así se vuelve a repetir una y mil veces. La genealogía de los dioses se pueden encontrar acá en los Puranas y de los antiguos videntes, la era de la historia, en cada una de las cuales hay un Manu o antepasado de las dinastías antiguas. Antes de que los textos surgieran o comenzaran a escribirse las creencias y la religión de los hindúes, anteriormente a ella se puede verificar una religión telúrica o prevédica o preindoeuropea de la India. Esta cultura se extendió aproximadamente desde el año 4000 antes de Jesucristo. Su religiosidad era telúrica. Cuando hablamos de telúrica, significa la tierra en cuanto a luminosa o tierra divina. Las lenguas antiguas suelen tener dos palabras para designar la tierra en cuanto a profana. Una de ellas en griego es ge y en latín terra. Y en cuanto a luminosa o sagrada o divina, los vocablos empleados en griego son tonos y en latín telus. De ahí proviene el término telúrica, es decir, la tierra sagrada para distinguirla de la tierra profana. En esta última palabra se deriva el término telúrico. Cuando hablamos de religiones telúricas nos referimos a lugares, a religiones que consideran algunos lugares sagrados para diferenciarlo de los profanos. Es conocida por medio de las excavaciones realizadas desde el año 1920 en el valle del río Indo, a 400 kilómetros de su desembocadura. Se han descubierto la llamada cultura del Indo. Todavía no se ha descifrado su escritura. Tiene escritura. Esto es lo extraordinario de la India y de la religión hindú. Antes de los textos Vedas, que son los más antiguos, algunos de la literatura mundial y los textos religiosos más antiguos en idioma sánscrito, resulta que en el año 1920 se encontraron más obras con otros escritos mucho más antiguos que el sánscrito, que todavía no está descifrada. Pero los restos arqueológicos permiten afirmar que su religiosidad era telúrica, es decir, consideraban algunas zonas geográficas como sagrado, para diferenciarlo de lo profano. Las numerosas figuras femeninas de terracota o losa halladas y sus representaciones en sello evidencia de que las personas de esta época del año 4000 a.C. en esta zona geográfica del Indo o de la India creían en la madre tierra,
como en el norte de Chile se le va a llamar la Pachamama, o en Mapudungun se le denomina la Ñuki Mapu, es decir, la tierra, la madre tierra. Junto a la diosa madre suele haber una figura humana, masculina, sentada en posición de loto, de los yogis indios. Según todos los indicios, este joven dios es Rudra Siva, diosa madre tierra, joven, dios en figura animal, serpiente, toro, etcétera, y humana, fertilidad agraria, fecundidad humana. Todos estos elementos fueron encontrados en, en esta zona, cerca del río Indo. La vinculación de esta diosa madre tierra con la fertilidad agraria parece obvia, pues en no pocos casos la vegetación brota de las entrañas de la tierra. Siva es conocido como el príncipe de los yogis y como el señor de los animales, su rostro mira a los 4 puntos cardinales. Bien, antiguamente entonces la religión de los hindúes era telúrica, 4.000 años antes de Cristo, antes de que comenzaran los escritos indios, 1500, 1200, que son los Vedas. El hinduismo, surge una pregunta en cuanto a esta religión. ¿El hinduismo es una religión o son religiones dentro de este amplio, difuso, complejo sistema religioso? El hinduismo es capaz de concebir su caleidoscopio religioso como una unidad, por el eclecticismo del talante indio predispuesto a integrar elementos heterogéneos y hasta aparentemente contradictorios más que a enfrentar y a eliminar. Por eso cuando se predica a Jesucristo, Cristo es Dios, los hindúes van a incorporar a ese Dios. Se le dice el Dios te va a dar prosperidad, en el caso que sea uno de la teología de la prosperidad, el Dios Jesucristo te va a dar prosperidad. El indio lo va a aceptar, porque el hindú tiene muchos dioses y va a incorporar a uno más que es Jesucristo, porque la religión hindú tiene una predisposición a ser una religión integrista, integra dentro de su sistema religioso muchos sistemas religiosos adicionales y son heterogéneos, incluso hasta contradictorios, porque dentro de la sacerdocio casta brahmánica de los hindúes también hay ateos, pero estos ateos son sacerdotes y dirigen las ceremonias religiosas y oran y ofrecen sacrificios en templos hindúes, pero no creen en nada, son ateos. Pero como son sacerdotes de la casta brahmánica, ellos son religiosos ateos. Por eso que puede convivir, puede coexistir todas estas creencias dentro de este sistema. Por eso que la religión hindú se caracteriza por ser integrista, por ser heterogénea, contradictorio al mismo tiempo. No enfrenta, no elimina, sino que acoge y le da amplia libertad a los miembros que adscriben a esta religión la posibilidad de creer en lo que quieran, e incluso a no creer en nada. Pero si es parte, si practica, si ejerce algún oficio religioso, ya la religión hindú lo reconoce como tal, un practicante de la religión hindú. El hinduismo, más que una doctrina o una idea coherente, es una realidad viva, un camino existencial. Ellos no son coherentes, no son lógicos, son contradictorios, son incoherentes, son inconsistentes sus creencias, porque podemos encontrar animismo, politeísmo, monoteísmo, panteísmo, panenteísmo, podemos encontrar de todas las concepciones religiosas. Aquí estamos viendo entonces que estamos frente a otro mundo, a otra cultura, a otra cosmovisión, a otra forma de ver la realidad. No son occidentales, no son europeos, no son estadounidenses, no son latinoamericanos. Ellos son indios y tienen una religión milenaria, muy antigua, textos muy, muy antiguos, mucho más antiguos incluso que los escritos judíos,
cristianos, mucho más, todavía el cristianismo comienza a escribir su literatura en el siglo I. Claro que dependen de los escritos judíos del año 1400, 1290, antes del Señor Jesucristo. El hinduismo, más que una doctrina entonces o idea coherente, es una realidad viva. Su tendencia a escoger como punto de apoyo o representativo un sistema filosófico religioso determinado y a ensamblar sincréticamente en el mismo los elementos extraños o convertidos de ordinario en símbolos. Esa es la característica de la religión hindú. Son heterogéneos, voy a anotar acá para que ustedes lo vayan considerando las características de esta religión. Es una religión ecléctica, es una religión integrista, es una religión heterogénea, contradictorio, no es una doctrina coherente, por lo tanto es incoherente en este sentido. Es una realidad viva, un camino existencial. Es sincrético, una religión sincrética, una religión confusa, ¿sí? Es una religión pluralista, otra característica que podemos denominarle a esta religión. Puede decirse que el indio es el pueblo más espiritual de los existentes. La India es como una tierra sagrada, una del hinduismo, del budismo, del jainismo, del sikhismo, entre otros. El hinduismo no constituye una unidad monolítica, no es uniforme tampoco la religión hinduista, no es monolítica, es como un mosaico de religiones locales y supralocales, carentes de dogmas y de una jerarquía centralizada y centralizadora. No tiene una jerarquía centralizada ni centralizadora. No tiene dogmas. En el hinduismo caben ingredientes indoeuropeos, islámicos, creencias politeístas, enoteístas, panteístas e incluso hasta ateístas. No existe un credo religioso en el hinduismo, sino incontables credos religiosos, tantos como grupos y por descontado ninguno enunciado con una formación intelectiva, fija y definitiva. Sin embargo, el hinduismo puede concebir su caleidoscopio religioso como una unidad e incluso mantenerla a lo largo de los más de 3 milenios de su religión, más de 3000 años de práctica de esta religión. Ellos son capaces de clasificar a todos estos grupos dentro de un sistema que es denominado el hinduismo. Es una religión, pero no es monolítica, no es uniforme, sino que es ecléctica, heterogénea, contradictoria, incoherente, una realidad viva, sincrética. Una manifestación de esta mentalidad india es el fenómeno llamado inclusivismo o tendencia a incluir, a considerar idénticos o al menos asimilables y compatibles formas y elementos de otras religiones. Por eso que un cristiano cuando va a predicar debe asegurarse de conocer bien la religión hindú, de conocer bien la cultura de la India. Después de conocerla bien, comenzar de a poco a presentar el Evangelio y la convicción cristiana. Porque si desconoce la religión hindú, lo que va a hacer el receptor del Evangelio es simplemente integrar al, a Cristo dentro de su sistema religioso, a uno de los tantos dioses que ellos existen. Porque recuerde que el hinduismo tiende a integrar elementos de otras religiones, aparentemente incluso contradictorias. Pero la tolerancia del hinduismo no es absoluta, pues han existido luchas entre los hindúes con los musulmanes y con los sikhs. El hinduismo, más que una doctrina o idea, dijimos, coherente, es una realidad viva, un camino existencial.
Bien, eso es entonces la característica del hinduismo. Debe tenerlo en cuenta para seguir avanzando en la comprensión y en el conocimiento de este interesante, fascinante realmente grupo religioso, distinto, muy distinto a la religión cristiana. El hinduismo compaginable con cualquier concepto de lo divino, incluso con su negación. Entre el hinduismo nosotros podemos ver el politeísmo. El politeísmo consiste en las creencias en muchos dioses. El enoteísmo es el sistema de creencias donde existe o se concibe muchos dioses, pero uno de ellos es el principal. Puede ser Shiva, puede ser Krishna, puede ser Brahma o cualquier otro dios. El teísmo de impronta monoteísta. Algunos teólogos hindúes, dentro de los tantos y dentro de los tantos grupos locales, supralocales, ramas o sectas dentro del hinduismo, algunos son monoteístas y al dios, que es uno solo, se le puede denominar con muchos nombres: Buda, Krishna, Shiva, Brahman, Jesús. Tiene muchos nombres, pero es el mismo y uno solo. Otros son ateos, no creen en ningún dios, pero son sacerdotes, ofrecen sacrificios, ofrecen también oraciones, pero no creen en nada. Pero como ellos son sacerdotes, la casta de los brahmanes, entonces son de la religión y perteneciente, practicante incluso, de la religión hindú. Panteísmo, todo es Dios. No hace ninguna diferencia entre la creación y Dios. Dios es impersonal en el concepto panteísta. Panenteísmo es el concepto de Dios como el alma del mundo. El mundo es el cuerpo y el mundo es el cuerpo de Dios, pero también este Dios es impersonal, pero por lo menos distingue entre Dios y la creación. Los avataras o la posible igualdad de todos los fundadores de las distintas religiones y su hinduización. Avatara significa descendido o bajado. La creencia hindú coincide en afirmar que una divinidad, Vishnu o Krishna, desciende sobre algo o alguien cuando declina la justicia o se generaliza la corrupción, inmoralidad, de ordinario en cada edad de hierro o final de cada ciclo cósmico, y lo hace para influir benéficamente, sobre todo con su ejemplo en la vida de los individuos y en la vida de la sociedad. Bien, hemos finalizado entonces con la descripción de la religión hindú, cuáles son sus fuentes, son los Vedas. Antiguamente tenían una concepción de la religión denominada telúrica, donde se concibe la tierra como sagrado, para diferenciar de la otra zona también de la tierra, que es profana. Hemos visto también las características de la religión de los hindúes, que es heterogénea, es sincrética, es integrista, es pluralista, tolerante también, no absoluta, pero tolerante, no es coherente, es contradictoria y es sincrética, agrupa una multitud de creencias, pero que tienen algo en común que tiene que ver con desprenderse de este ciclo constante de reencarnaciones. Y algunos no creen tampoco en Dios. Existen varias concepciones de la divinidad dentro de estos grupos: politeísmo, enoteísmo, teísmo, de pronto monoteísta, teísmo, panteísmo, panenteísmo y los avatares. Todos ellos son denominados hindúes. Esta es la religión de los hindúes. En la próxima clase, mis queridos hermanos, continuamos estudiando esta fascinante religión, la más antigua del hinduismo. Nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones.